Buenas noches. Hoy quiero darle la bienvenida a Ari Correa, a Diego Fernando Galeano. Hoy estamos reunidos para realizar el grupo de paz. El grupo de paz es una reunión donde nos juntamos las personas que dicen creer en Dios para leer una palabra y compartir esa palabra. Hoy vamos a leer una palabra que está en Primera de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17. Esta historia tiene pues tres principios muy fundamentales para nuestra vida y el tema de hoy se llama una visión ganadera, una visión ganadora, una visión ganadora. La base bíblica primordial de esta palabra es Primera de Samuel 17:26. Luego vamos a Primera de Samuel 17, del 32 al 36, y Primera de Samuel 17, del 40 al 51. ¿El segundo por qué? El segundo es Primera de Samuel 17, del 32 al 36, y la tercera Primera de Samuel del 17, del 40 al 51. Una de las cosas que vamos a leer acá es entender que la visión que Dios nos da nos lleva a alcanzar grandes cosas y grandes proezas. Cuando hay una visión de Dios es para grandes cosas, no es para dejarnos igual ni para un poquito, no, para grandes cosas. ¿Sí? Este mes pues estamos en la celebración de nuestra iglesia Misión Paz a las Naciones. Estamos celebrando 24 años. Y la invitación es que este fin de semana podamos acercarnos a la iglesia y disfrutar de esa fiesta que Dios siempre tiene para sus hijos. ¿Amén? Entonces vamos a leer. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Los filisteos eran los que estaban en contra de los israelitas. ¿Listo? Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Lac, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, más o menos 3 metros y pico de altura. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. O sea que no desafió un hombre, desafió todo un ejército. Al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, que era el líder de los israelitas, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. O sea, el papá de David era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. O sea que el papá de David ya estaba avanzado en edad. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el mayor; el segundo Abinadab, y el tercero Samar. Y David era el menor
y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. O sea, todos los días amenazaba al pueblo de Israel, los desafiaba, los humillaba. Y dijo Isaí, o sea, el padre de David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. O sea, como decir una merienda. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. O sea, quería saber si sus hijos estaban vivos. O sea, y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Lab, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de la guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate: ¡vamos arriba! ¡Vamos que sí podemos! Y daba gritos de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a frente. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. O sea, él dejó la merienda y corrió a ver si sus hermanos realmente estaban bien, porque estaban ya prácticamente en batalla. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gab, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. O sea, la humillación, el desafío, ¿cierto? Y David, que no estaba, lo escuchó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: 2 puntos. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo, y quitaré el aprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incursizo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que se le venciere. Y oyéndole hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, el hermano mayor conocía que este peladito era bien, se desafiaba a lo que fuera, un pelado echado para adelante. David le respondió: ¿qué he hecho yo de ahora? ¿O qué he hecho yo de malo? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, él se ofreció. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, tenía toda la experiencia. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Pero fuerte este peladito, lo determinado. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incursizo será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo.
Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. O sea, lo bendijo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. O sea, se quitó las armaduras, se quitó el vestido de guerra, todo lo que le colocaban. Además, porque eran implementos muy pesados, ¿sí? Y él nunca lo había utilizado porque no era un guerrero. ¿Quién era el guerrero? El guerrero era el otro, Goliat. Sin embargo, él dice que se quitó todo y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. O sea, se determinó para adelante, no le dio miedo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Imagínense. O sea, que le criticó el arma que él tenía, que era ¿qué? Una cauchera o una piedra. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Tremendo, ¿no? Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David el filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, o sea, a su jefe, a Goliat, muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. O sea, amén. Amén. Entonces, una visión ganadora. Este hombre, David, todos conocemos la historia de David. Cuando vio que había una amenaza contra su pueblo, ¿sí? Vio una amenaza contra su pueblo, ¿qué pensaría de él? ¿No? ¿Huir o enfrentarlo? ¿Cuántos de nosotros de verdad se nos vienen los problemas, las dificultades, las amenazas, aunque nos van a echar del trabajo? Y lo primero que pensamos es: uy, complicado, ¿ahora qué voy a hacer para sostener mi vida, para comer, para mis hijos, para el estudio, para la universidad, para muchas cosas que es necesario el salario? Pero este hombre determinó algo, por encima de todo, determinar primero que todo la fe en el Señor.
¿sí? El creer en el Señor, el saber que hay un Dios grande y poderoso que siempre nos va a sostener, que siempre nos va a ayudar. Él no dudó, ¿sí? Por eso muchas veces nosotros, cuando no tenemos bien clara la visión del Señor, nos perdemos o nos desviamos del propósito de Dios. Yo quiero enseñarle 3 principios claros con esta palabra. El primer principio, ¿sí?, que tenemos nosotros aquí es que me debo identificar con la visión de Dios. ¿Me debo identificar con qué? Con la visión de Dios. Dice el versículo 26, aquí donde prácticamente comienza este hombre a determinar para servir a Dios, y dijo este hombre en el versículo 26: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitará el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incursizo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, muchas veces nosotros somos confrontados, porque aún como hijos de Dios, vemos que a otra persona le están haciendo, lo están amenazando, lo están insultando, y como hijos de Dios no hacemos nada, no lo defendemos, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que aprender primero que todo es determinarnos a creer en la visión del Señor, en la palabra de Dios, que es la visión. Si nosotros nos determinamos a creer las promesas de Dios, nosotros tenemos que aprender a saber que hay un Dios que nos va a respaldar. ¿Amén? Pero si nosotros dudamos, ¿cuántos de nosotros decimos: ¿será que hoy? ¿Será que sí? O no, mami, yo no me meto en ese problema para evitar que me hagan daño. Este pelado joven, había un ejército de Israel y había un ejército de filisteos. Pero este no pensó en la cantidad de gente que había en contra de él, sino que pensó en el poder que tenía él de parte de Dios. ¿Sí? Esa fe que nos falta muchas veces a nosotros, de creerle en las promesas de Dios, de creer en que Dios sí puede sacarnos adelante. Y por eso mucha gente duda, por eso mucha gente se devuelve, por eso mucha gente prefiere seguir en las mismas. Perdone que les diga la palabra, prefieren seguir en la inmunda que determinarse a seguir a Dios. Cuando usted se acerca a los pies del Señor, cuando se acerca a Dios, lo primero que tiene que usted hacer es tomar determinaciones. Amén. Y determinaciones que te van a causar de pronto tristezas, te van a causar faltante de dinero, te van a causar faltante de amor, pero tenés que apartarte de muchas cosas que a Dios no le agradan. Por eso a la gente le cuesta seguir a Jesús, porque prefiere seguir en las mismas que decir no. Tomar esta decisión no es fácil. Claro que no es fácil al principio. A mí me costó tomar la determinación con mi papá. Me tocó el principio tomar la decisión. Bueno, me tomé la decisión de seguir a Cristo, y lo que más me costó a mí fue la rumba, porque nosotros rumbeábamos por todo. En la casa era 15, entre matrimonios, grados, cumpleaños, y toda la familia rumbea. Pero yo tomé una decisión, y por encima de eso yo dije: sigo a mi Jesús. Y me tocó enfrentar a mi padre a mis 40 años y decirle: papá, yo tomé una decisión, y si usted me dice que no vuelva a la casa, porque yo cambié de religión, pues yo tomé la decisión de ir a Cristo. Y eso pasó. Y no nos dé miedo, que Dios nos va a respaldar. Y yo no puedo decir que me puse feliz y contento porque era un mentiroso. Yo sufrí porque eran mis padres, porque era duro dejar ir a la casa de mis padres. Era duro dejar de estar con mis hermanos y hermanas, de no poder disfrutar las fiestas que antes disfrutábamos, de no ganar premios bailando. Pero cuando yo tomé esa decisión, yo dije: no, yo tomé esa decisión y sigo adelante. Y no voy a decir que cuando sonaban los discos no me tatareaba con mis pies. Uy, esa música tan chévere, pero no lo voy a hacer. ¿Sí? Y Dios empezó a formarme, a medida que fui avanzando, Dios me empezó a formar como ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos enseña esta palabra es que debemos identificarnos con la visión de Dios. Dice aquí: David entendió que el propósito de Dios era liberar a su pueblo. Eso es lo que no entendemos nosotros. El llamado que Dios nos hizo fue un llamado poderoso, porque no solamente para bendecirnos a nosotros, claro, Dios nos quiere bendecir, pero el principal propósito es que a través de tu vida tú vas a traer libertad a otros que están ¿qué? Cautivos. El primer principio es: me identifico con la visión de Dios. ¿Sí? Es entender que el primer propósito no es mi bendición,
El primer propósito es servir a Dios a través de mi vida. Eso lo entendió David. David servía a su padre con las ovejas. ¿Las qué? Él hacía con las ovejas, las pastoreaba, las cuidaba. Y dejó algo muy claro. ¿Qué hacía él cuando se le acercaba el león? Lo mataba. Lo enfrentaba, primero que todo lo enfrentaba. Si veía que le iba a quitar una oveja, se enfrentaba y lo hería. Y se veía que lo iba a matar a él, le cogía la quijada y lo reventaba. Pero de verdad, ¿quién era el que le daba la fuerza? Dios. Porque era un pelado echado para adelante. Y eso es lo que queremos hoy en día. Dice aquí, de igual manera debemos entender que Dios nos ha escogido para traer libertad a nuestra familia, a nuestros amigos, al barrio, a la comuna, a una ciudad, a un país entero. Y si nos atrevemos a llevar a cabo, contaremos siempre con el respaldo de Dios. Dios nos va a respaldar. El segundo principio, tener clara la identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Tengamos claro quiénes somos nosotros. En el mismo capítulo 17 de 1 de Samuel, el versículo 32 nos enseña, 32 al 36 nos enseña algo. Y es lo siguiente: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire que le dijo, soy tu siervo. Él no era solamente el que le cuidaba las ovejas al papá. Y él era el octavo hijo y lo tenían por ahí lo último. Pero este tenía algo claro. Él sabía que ya no era su propio servicio para una familia, sino servir a quién, a una nación, a Israel. Y él dijo, ¿cómo va a ser que el ejército de Dios están atemorizados? No, Saúl, aquí está tu siervo, yo me enfrento con él. A él no le importó morir, le importó a Jesús morir por nosotros. Él lo dio todo. Y eso mismo hizo Saúl, murió. A veces nosotros no lo damos todo para Cristo. A mí me las cosas que me agradó hoy, Ari, y la sacaste del estadio, fue cuando dijiste voy. Y eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Los hijos de Dios van a tener aflicciones, claro que sí. Vamos a tener preocupaciones, claro que sí. Vamos a tener necesidades, claro que sí, porque la palabra lo dice. Pero cuando tú te determinas, Ari, a seguir a Cristo por encima de eso, téngalo por seguro que Dios lo va a respaldar. Lo mismo diría yo. Aquí la verdad no es que esté muy bien, no estoy muy bien hoy, pero yo dije, por encima de eso yo voy, porque problemas del trabajo tengo y muchas necesidades tengo, pero la obra de Dios no podemos parar por mis emociones. Primero es Dios. Y Dios se encargará. ¿Sí? Y me dio mucha alegría de que de verdad tú me das, porque eso quiere decir que el carácter de Cristo comienza a fluir en vos y Dios te va a respaldar. Cuando decir, yo no tengo ganas de ir, me siento cansado, trabajé muy duro, pero Dios, yo voy. Por encima de esto yo voy. Van a haber momentos que usted se me quedo, quédese, pero órale a Dios. Señor, perdón por esto. Pero ayúdame, Dios. O sea, a mí va a venir por una vaina, pero después de que uno tenga solución, esto, lo otro, no, Dios, ayúdame con esto y tenga. La plata Dios la da, tranquilo que David Plata va a tener para soltar plática ahí. La determinación y Dios se encarga del resto. Mire que tener clara la identidad, dice que David tenía clara que la victoria no dependía de su edad. Eso tenía claro David. No dependía de su edad ni de su cuerpo, porque Goliat era de 3 metros y pico. David era un culicagado flacuchento, pues más o menos como Diego. Si era soldado o no, a él no le importaba eso. Si tenía experiencia o no, si contaba con poderosas armas o con un gran armadura. Goliat tenía armas y por eso se sentía muy fuerte, a pesar de que era grande. Con la estatura era más que suficiente, pero él mostraba su qué. Él ahí dice todo lo que este hombre tenía. ¿Sí? Todo lo que él cargaba, ¿no? Para defenderse, todo lo que él pesaba, lo que pesaban sus protectores de las piernas. Yo el domingo estuve compartiendo con mi hijo y mi hermana y la mamá de mi hijo. Ponete una película, claro, pero no te vas a poner las películas de guerra, ¿no? Le puse el Rey David. Y esta semana no sé qué estuve viendo por ahí, también nos hablaron del Rey David. Y hoy del Rey David. Y mira que había sido, para David, lo más importante fue que él había sido escogido por el Señor para grandes cosas. Él tenía tanto la convicción de quién era en Cristo, que él decía, por encima de todo yo hago esto porque el que me respalda es Dios. Eso se llama identidad. Cuando usted no se deja enseñar, cuando usted no quiere sujetarse a un liderazgo, perdóneme, usted le falta identidad y le falta carácter. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, la identidad te da el valor
para seguir adelante. Amén. Porque sabes en quién estás puesto, dónde estás tus cimientos, ¿sí? Y el carácter, la formación que tenemos nosotros cuando nos dejamos enseñar por la palabra de Dios, ¿sí? Dice aquí también que al aceptar a Jesús en nuestros corazones nos hacemos hijos de Dios y conocemos nuestro propósito, o sea, la visión. Y es allí donde damos cuenta que cuando Dios nos creó, nos dotó de todo lo necesario para ser grandes conquistadores. Por este motivo, si tomamos la decisión de cumplir con el propósito del Señor, obtendremos grandes victorias. Grandes victorias en todos los ámbitos. El ámbito que laboral, el ámbito familiar, el ámbito económico, ¿cuál otro? El ámbito sexual. Todas esas áreas que tenemos nosotros, Dios nos va a dar la victoria. Después les cuento otro chicharrón que tuve y yo lo soluciono. Tercer principio, debemos defender el propósito de Dios. Defiendo el propósito de Dios. Mira lo que dice Samuel 17, del 40 al 51. Defiendo el propósito de Dios. Por encima de todo. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. O sea, él no se dejó atormentar como estaban atormentados los israelitas, que hablaban Goliat y ahí mismo todo el mundo atemorizado. El hombre tuvo que mover, y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. No solamente es creer, porque la fe, claro, la fe es creer, sino que solamente es creer, sino también que tenemos que movernos. Y yo te digo a vos, sí, yo me arrepiento, yo pido perdón por mi pecado, cometí muchos errores, Dios, pero vengo al grupo de paz y no hago nada más. No, la fe es de moverse, de hacer cosas para agradar a Dios, como evangelizar, como darle, como decíamos, de enseñarle a otro la palabra de Dios, compartir esa palabra. Pronto no soy líder todavía, te falta la consagración total, como le falta a usted. Mire que Dios no se equivoca, a los dos están igualitos. Vos terminaste tu nivel, cuarto nivel, 10. Vos terminaste el cuarto nivel, todo. ¿Se graduó? ¿Se graduó? No se graduó. ¿Se consagró? ¿Se consagró? Usted no se consagró. Pero si vamos a la par, van a retomar los dos, van a un tercer nivel, que es lo que yo puse en mi corazón. Tercero, cuarto, quinto, salen, consagración y chao. Servirle a Dios como, pero no por eso, entonces, mientras yo no termine, entonces yo no le sirvo a Dios. No, le servimos cuando anunciamos el mensaje, cuando le compartimos un mensaje de Dios, cuando contamos el testimonio de nuestro Señor y lo que Él ha hecho. Si yo le contara todas las cosas que he hecho en mi vida, no alcanzaría mucho, no alcanzaría ese tiempo. Y no lo hizo solamente conmigo, porque Él comienza con uno para trabajar, pero lo hace lo que está alrededor, con mi familia. Ahora digo las mejores etapas de mi vida con mi esposa. Son las mejores etapas de mi vida, y tanto que yo lloré y le clamé a Dios viviendo con ella, y teníamos muchas dificultades, teníamos muchas peleas. Aún íbamos a la iglesia, pero teníamos ciertas situaciones que no estábamos contentos ni ella ni yo. Pero este es el tiempo que Dios nos dio para... Yo la vencí el Señor y doblegó todo en mí y doblegó en mí. Sí, ahora estamos viendo unas etapas de noviazgo increíbles. ¿Sí? Chéverísimo. Mis hijos totalmente organizados. Vienen mis generaciones que son mis nietos. Ahí les estamos encaminando a las cosas de Dios. Pero Dios, el milagro más grande que hizo Dios fue cambiar el corazón de mi hijo mayor. Que tenía yo el chicharrón más grande. Lo mismo que le pasó al apóstol con la hija menor. Ese era el dolor mío, la tristeza mía, porque él no llegaba, porque malafirmaba del Señor. Pero tuvo que pasar un chicharrón elegante, bien bueno, para que Dios lo legara a ese corazón. Dice aquí, David no le importó que si su adversario era gigante, si era más experimentado, estaba mejor armado que él. Él sabía que al tomar la decisión de defender al pueblo de Dios, obtendría la victoria. Cuando yo defiendo la causa del Señor, que son las almas, Dios me da la victoria. Amén. Usted no espere que Dios le resuelva las cosas de la noche a la mañana. Usted trabaja en la obra de Dios. Y usted haga lo que Dios le demanda. Es que para mí no es fácil. Lunes equipo de 12 a las 7:30. Martes avivamiento. Que a veces no voy porque me cuesta el tema de madrugo a las 5 de la mañana al equipo de 12. Sigo a largo de la empresa y ya a las 7, 8 ya estoy vencido. Pero cuando salgo temprano, voy en la noche con mi esposa. Miércoles, grupo de paz aquí, mi esposa está en equipo de 12. Tengo otro discípulo que es Moisés, que también hay que traerlo acá, Dios dirá. El jueves tengo mañana por la mañana, grupo de paz, 8 de la mañana con el muchacho en la Nueva Floresta. El viernes estoy buscando levantar el grupo de paz de Salomia. 3 hombres que tenía ahí con el encuentro, pero por un tema
laboral no se pudo, ahora parece que se va a organizar porque duraba mucho por eso. El sábado lo disfruto con mi esposa, domingo lo disfruto con mi esposa. Si el sábado sale algo, voy y hago lo que tengo que hacer porque yo me lo demando. Pero no me acomodo, no puedo acomodar. No quiere que no me canse, claro que me canso, porque esto es cuerpo. Pero si estamos metidos con Dios, el alma Dios la fortalece y vamos para adelante. Dice acá, Dios va a respaldar a la persona que se levanta a defender su propósito. Si renunciamos al temor, a la comodidad, si le restamos importancia a las amenazas y nos desafiamos a luchar por lo que Dios nos ha confiado, familia, empleo, estudio, iglesia, no importa lo que se levante en nuestra contra, por difícil que sea, saldremos victoriosos. Amén. O sea, lo primero que tenemos que organizar nosotros es, primero, nuestra relación con Dios. Segundo, la familia, porque es el segundo ministerio. El primer ministerio. Tercero, el ministerio de Dios. ¿Qué voy a hacer yo? ¿A quién voy a levantar? ¿A quién voy a disciplinar? ¿A quién voy a ganarme por mi encuentro? A esta hora ya tienen que trabajar por el encuentro. No es que yo no soy perfecto, he cometido el Señor, te pido perdón y me levanto. Y Dios lo va a respaldar. Y más aún si es en la hora de Dios, como no te va a respaldar. Ella dice, mi hijo está luchando contra la corriente porque a él le cuesta y él todavía tiene pecado, pero yo lo saco de esto. ¿Sí me entienden? Entonces, 3 principios claros que quiero que me lo repitan. ¿Cuál es el primero? El primero es, me debo identificar con la misión de Dios. Ajá. Segundo es tener claro la identidad. Y tercero. Y el tercero es defender el propósito. De Dios. Siempre vamos a estar en eso. Primero, me identifico con la visión. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo segundo, tengo claro quién soy yo en Dios. Yo soy el Hijo de Dios y como Hijo de Dios tengo el respaldo. Y lo tercero es defender la obra de Dios. No nos caigamos en eso. Estamos con el referendo Pro Vida. Vamos a hacer. ¿Qué pasó ayer? La persona que recogió 70 formatos, mire el diablo como es, recogió 70 formatos de Pro Vida, llenos. Y llegando a la casa lo atracaron, casi lo matan. Le quitaron computador de toda la información de la iglesia, le quitaron sobres de ofrenda y le quitaron 70 firmas, 70 formatos de Pro Vida. Pero estamos orando porque Dios se glorifique, porque a pesar de ese robo, van a ser muchas firmas las que vamos a recoger para hacer referéndum. Ya todavía estamos recogiendo lo que pueda recoger. Vamos a orar por este tema. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos traes con un propósito a este lugar, Dios. Hoy tú nos traes un tema de lo que es la visión ganadora. La mejor enseñanza, Señor, está a través del rey David, un hombre que tú llamaste, escogiste, que tuvo un tiempo, Dios, para prepararlo, para que tú lo prepararas día tras día, Señor, hasta que él fue el rey, Dios. Y aquí está demostrado, Señor, que este hombre de muy joven, Señor, de muy muchacho, tuvo clara la visión que tú le llamaste, cual tú lo llamaste. Se identificó con esa visión, Señor, y la defendió a capa y espada, Señor. El mejor ejemplo que Él nos da a nosotros es cuando enfrentaba a los leones, cuando enfrentaba al león o a los osos, Dios. Y Él decía que cuando le quitaron una ovejita iba por ella, Señor. Esa enseñanza, Dios, colócala en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, yo te agradezco por la vida de Harry, por la vida de Diego, porque nunca he dejado de orar por los discípulos que han estado conmigo, Señor, sea que estén conmigo o con otro, pero que tú los traigas de nuevo a tu casa. Y yo te doy gracias por la vida de ellos dos, porque tú los traíste con un propósito, lo has puesto a mi lado, Señor. Ayúdame para formar este carácter tuyo, la identidad tuya en ellos, para que ellos se desafíen como se desafió, Señor David, a seguir adelante por encima de toda adversidad. Y declaramos hoy, Señor, que seremos hombres victoriosos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La palabra de ofrenda. Se puede orar por todos los que... Ya. Vamos a cerrar, antes de la palabra de ofrenda, vamos a cerrar y orar por aquellas personas que están escuchando este mensaje. Lo primero que todos les damos la bienvenida a este grupo de Palo afuera, siempre escuchar este mensaje de parte de Dios. Y ahí donde usted está en su lugar secreto, como dice la palabra, usted pueda escuchar esta palabra y pueda orar por lo que Dios está hablando hoy. Hoy queremos bendecirlos, declarar sobre ustedes que son personas victoriosas, que se determinen a creer en el propósito de Dios, a caminar en esa visión y a defender esa visión. El llamado tú también te lo he hecho todo Dios a ti con esto, porque lo que está haciendo Diego Galeano es porque Él lo quiso hacer, porque Dios colocó en su corazón a grabar este mensaje para entregárselo a ustedes.
Y ese mensaje está llegando a su corazón. Hoy solamente tienes que decir, cierra tus ojitos, Señor Jesús, hoy yo te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y tomes control de toda mi vida. Hoy reconozco a tu Hijo Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús, porque tú me has perdonado de todos mis pecados. Tú fuiste a la cruz, Señor, y venciste en esa cruz toda mi maldad, Dios. Y por eso te doy gracias. Yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y en toda mi familia y no lo borre más. Gracias por el perdón, por la salvación y por el precioso regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.